buenos días, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Good morning. Thank you for coming. God bless you. Thank you for being with us today and every Sunday. We appreciate that. I talked to Malaki, one of my students, and I say to him he's going to have 10 in Spanish. Le dije que va a tener la nota de 10 en español porque está asistiendo al servicio en español. Así que eso le va a aumentar su nota. Sean todos bienvenidos, los que nos miran a través del internet también sean bienvenidos. Este es el día que el Señor ha hecho para que nosotros nos alegremos y nos gocemos en Él. Para darle la honra, para darle la gloria, para exaltar su nombre. No solamente nosotros, sino que muchas iglesias en el condado de Broward, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, alrededor del mundo, muchas iglesias se están reuniendo hoy con ese propósito único de bendecir, alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos gracias. Vamos a iniciar el tiempo de adoración, el tiempo del servicio. Estando usted ahí donde está sentadito, where you are seated down, let's start praying. Vamos a tener una oración silenciosa. Cierre sus ojos. Le damos gracias al Señor por haber traído con bien de regreso a John y a Janet después de su viaje familiar al Perú. Así que vamos a orar, vamos a tener este tiempo y luego vamos a tener una lectura que va a estar ahí en la pantalla. Vamos a orar. Dice la palabra del Señor de esta manera: Inclina, oh Señor, tu oído y escúchame, porque soy pobre y necesitado. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración, atiende a la voz de mis súplicas. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres tan bueno, Padre, tan bueno para nosotros que provee de todo lo que necesitamos, sea ello espiritual, sea ello material, sea ello físico, por la salud que nos da, por este nuevo día que nos has regalado, por la oportunidad que nos da de estar reunidos como Iglesia Bautista, la familia de Dios, para alabar, para glorificar y exaltar tu nombre. Te pido, Padre, que todo lo que vamos a hacer sea de tu agrado, porque es para ti que hemos preparado este servicio. El tiempo de la alabanza y la adoración a través de la música, a través de las letras de las canciones que también exaltan tu nombre y que también ministran necesidades dentro de nuestra congregación. A través de la predicación de tu palabra en esta mañana, Señor, bendícela, úsala como solamente tú lo puedes hacer. Bendice también el tiempo de los diezmos, de las ofrendas, el tiempo de los anuncios. Hoy bendice, Señor, el servicio especial que tiene la iglesia de Providence para poner delante de tu presencia a los directivos, a los maestros, a cada uno de los maestros, al personal administrativo, a todos y cada uno de los que laboramos en esa escuela. Bendice este tiempo, Señor. Gracias. Gracias por los que ya están aquí a tiempo, por los que nos están mirando a través del internet. Apresura el paso de aquellos que vienen en camino, Señor. Tráelos con bien y que puedan llegar a tiempo para congregarse, para
juntos alabar y glorificar al nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ti, Padre, la honra y la gloria. Para nosotros, el gozo, el privilegio que nos das de servirte. En Cristo Jesús, amén y amén. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Dile una vez más, ¿por quién? ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. Yo te doy toda la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor, todo mi amor. ¿Por quién? ¿Por quién eres tú? Hoy ¿por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Oh, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Oh, adórale. Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Aleluya. Gracias, Señor, por permitirnos estar esta mañana adorando tu santo nombre, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das. Aquí estamos como tus hijos, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Te pedimos especialmente por la palabra que nos trae el pastor, Señor, para que entre en nuestros corazones lo que tú quieres enseñarnos esta mañana a través del pastor. Gracias por el pastor y porque él, por su dedicación, Señor, gracias, porque él nos trae tu palabra, Señor, para guiarnos y fortalecernos en ti, Señor.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias por este tiempo. Seguimos con los mensajes. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Ha sido bondadoso. Ese es el tema de nuestra iglesia, de nuestra escuela en este año escolar. Dios es tan bueno y lo tenemos acá. God is so good. Es el tiempo de entender, como cantábamos, quién es nuestro Señor Jesucristo. Muchas maneras tiene Dios de mostrarnos cuán grande y cuán amplia y cuán especial es su bondad. Nosotros hemos predicado en dos de ellas. En la primera oportunidad hablábamos de la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. La semana pasada compartíamos acerca de la salvación que nos regaló el Señor en Cristo Jesús. Y hoy quiero compartir de otro aspecto de su bondad, como es la provisión. La provisión física, la provisión material, la provisión espiritual que Dios nos da. Voy a utilizar no una sola porción, voy a utilizar 3, 4 porciones de la palabra en esta mañana. Así que no vamos a estar leyendo nada en este momento, pero vamos a estar hablando de ello. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias por el tiempo que te hemos podido alabar a ti a través de las canciones, de la letra de esas canciones. Ahora, Padre, lo hacemos a través de la predicación de tu palabra. Gracias por darme ese privilegio, Padre, no merecido de ser el predicador en esta mañana. Por darme la oportunidad de compartir tu santa palabra. Entender tus bondades, Señor, que tú eres un Dios bueno. Dios es bueno, bueno es Dios. Así que oramos para que lo que vamos a compartir en este día no solamente lo oigamos, no solamente lo entendamos, sino que lo llevemos a nuestro corazón y seamos actuando y dándote gracias a ti por lo que has hecho en la vida de nosotros. Gracias, Padre, que seamos, como dice Santiago, no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos dos bendiciones que nosotros recibimos a través de la provisión que Dios nos da. Pero además de dos bendiciones, nosotros tenemos requisitos que son necesarios para alcanzar esas bendiciones. Así que quiero comenzar en esta mañana con las bendiciones. ¿Cuál es la primera bendición? Bueno, vamos a buscar el Salmo 145. Salmo 145, y vamos a estar en los versículos 15 y 16. Salmo 145, versículos 15 y 16. Y dice la palabra de Dios, como siempre saben, tengo la versión de la Reina Valera actualizada del 2015, y esa versión dice así en el Salmo 145, 15 y 16. Los ojos de todos tienen su esperanza puesta en ti, y tú le das su comida a su debido tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Así que la primera bendición es que la bondad de Dios es mi proveedor, porque se manifiesta esa bondad en su provisión para nosotros. Este salmo, el Salmo 145, es un salmo escrito por el rey David. David escribió este salmo, y algunos comentaristas piensan que es el último salmo que él escribió. De todos esos salmos que están en el Salterio, en el libro de los Salmos, piensan algunos
comentarista, que fue el último salmo que David escribió. Es un salmo que exalta la bondad y el poder de Dios. Celebra a Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho y por lo que ha prometido. En otras palabras, este salmo de David nos muestra que Dios es tan bueno. Nos muestra la bondad de Dios, pero nos muestra, escúchenme bien, nos muestra que la bondad de Dios no es pasiva. La bondad de Dios es una bondad activa. Se muestra es activa porque Dios es tan bueno y queda demostrada con su constante provisión. El Salmo dice: los ojos de todos tienen su esperanza puesta en ti, y tú les das su comida a su debido tiempo. Así que David nos está enseñando, nos está señalando que las esperanzas, recuerde que él estaba escribiendo al pueblo de Israel, las esperanzas de Israel debían estar puestas en Dios. En este caso hablando de la provisión material, que su esperanza estaba puesta en Dios. Obviamente, ello se cumplió. Creo que David está escribiendo pensando en el tiempo de Egipto a la Palestina, a la tierra prometida. Cómo el Señor durante esos 40 años de peregrinación mantuvo al pueblo con el maná, con las codornices, y le proveyó de todo cuanto ellos necesitaban. Y si entendemos, como dice la palabra de Dios, de que este pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo duro de servir, un pueblo que no tenía su confianza puesta en el Señor, sin embargo Dios, porque Él es tan bueno, les proveyó de todo cuanto necesitaba. Por eso es que el salmista dice, el mismo David, en el Salmo 37, 25, dice: yo he sido joven y he envejecido. No he visto a un justo desamparado, ni a sus descendientes que mendigando pan. No he visto a un justo desamparado, ni a sus descendientes mendigando pan. Bueno, esa promesa también se cumple en nosotros. Esa promesa no es solamente como originalmente le escribió David hacia el pueblo de Israel, no, esa promesa de ser siempre nuestro proveedor también se cumple en nosotros. Él nos ha prometido que así como Él cuidó y alimentó al pueblo de Israel, así mismo lo va a hacer con nosotros. De la misma manera, Dios no ha cortado su mano para salvar, dice la palabra. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, dice el Señor. De manera que si Él pudo alimentar por 40 años al pueblo de Israel, si Él pudo hacer todo lo que hizo con el pueblo de Israel, pues tranquilamente lo puede hacer con nosotros, porque Dios es tan bueno. Su bondad se manifiesta en su provisión. Mateo, el libro de Mateo 25, 26, esa lo van a tener ahí. Dice: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer, qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? La pregunta es: ¿en quién ponemos nosotros nuestra esperanza? Nosotros ponemos nuestra esperanza en lo material, en las cosas que nosotros podemos alcanzar con nuestras capacidades, o nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios. Una de las características, de las
cualidades más importantes de Dios es su omnipotencia. Él sabe lo que nosotros necesitamos y su bondad siempre va a proveer lo que nosotros necesitamos. En la mesa de ningún cristiano falta el pan. Dios provee. Dios nos da el vestido. Dios nos da su protección. Él es nuestro proveedor. Nunca nos falta nada. Y entonces voy a la segunda bendición que nosotros tenemos. Dios provee todo lo que necesito. Dios es mi proveedor de todo lo que necesito. Y aquí vamos a estar en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta carta a la iglesia en Filipos, a los filipenses, es una de las llamadas cartas de la prisión, porque significa que cuando Pablo escribió esta carta, Pablo estaba preso. Probablemente en Roma, algunos piensan aproximadamente en el año 62 de nuestra era. A pesar de las circunstancias difíciles que Pablo estaba viviendo en la cárcel, él les recuerda que Dios es fiel para suplir las necesidades. Imagínense, una persona en la cárcel, una persona en unos calabozos que de cómodo no tenían nada, y a Pablo lo mandaban siempre al último, preso por predicar el nombre del Señor. Y desde ahí, Pablo le escribe a los filipenses y dice: mi Dios suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno. Y como Él es tan bueno, Él es capaz de suplir cada una de nuestras necesidades. Dice el comentarista, esta epístola es un recordatorio de la abundante provisión espiritual y material que proviene de un Dios bondadoso que se preocupa por sus hijos. En el contexto de este versículo, en el contexto de la carta, él viene hablando acerca de agradecer lo que los filipenses han hecho por él. Los filipenses le enviaron una ofrenda a él y él está agradeciendo esa ofrenda. Entonces le dice: ustedes participaron por mí en la ayuda que me han dado. Le agradece y ora para que Dios provea todo lo necesario para ellos. Que les provea como persona y que les provea como iglesia. Pablo quiere que los creyentes de Filipo confíen en que Dios suplirá todas sus necesidades. Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él, que Él suplirá todas nuestras necesidades, porque Dios es bueno. Acá hay un punto interesante también. La provisión de Dios, y es lo que dice el versículo, no es de acuerdo con nuestros deseos, sino según las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros estamos hablando de la bondad de Dios, que Dios es suficiente para suplir todas nuestras necesidades, para satisfacer nuestra necesidad, lo que nosotros en realidad necesitamos, pero no, escúchame bien, no para satisfacer deseos personales, egoístas, sino para que le demos la gloria a Él. Dios va a proveer lo que necesitamos, pero cuando esa provisión y esa necesidad que Él está supliendo es para que le demos la gloria a Él y no para mi deseo egoísta. A veces pedimos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Y si no están dentro de la voluntad de Dios, difícilmente
nos va a responder. Quiere que nosotros reconozcamos, como dije anteriormente, su omnipotencia, y que nosotros podamos decir, como dijo Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O como lo dijo Isaías años antes, muchos años antes que Pablo. Dice Isaías 41:10, no temas, y ese es para nosotros, porque yo estoy contigo. Te lo está diciendo el Señor a ti y a mí. No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa que Dios nos da. A mí lo que me gusta de la Biblia es que esto fue escrito antes, miles de años a nuestra era. Y sin embargo eso sigue siendo una realidad y una verdad en la vida nuestra. Creer en esa promesa que Dios nos va a sustentar. Dos bendiciones entonces. Dios en su bondad nos va a proveer, y Dios va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos que esté, repito, dentro de su voluntad. Entonces aquí vienen dos requisitos necesarios para que esas bendiciones se cumplan. Siempre Dios, cuando nos pone algo, siempre nos pide algo también. Él nos pide para que nosotros podamos recibir. El primer requisito dice que Dios es mi proveedor de todo lo que yo necesito. Entonces, el primer requisito, provee todo lo necesario cuando priorizamos su reino. Cuando nosotros le damos mayor importancia al reino de Dios que a cualquier otra cosa. Y aquí estoy en Mateo 6, un pasaje que ustedes conocen muy bien, 31 al 33. Por tanto, dice la palabra, este mensaje del Señor en el Sermón del Monte. Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? ¿Con qué nos vestiremos? Dice la versión de la Reina Valera del 60. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes, que está en los cielos, saben que tiene necesidad de todas estas cosas. Más bien, dice el 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El sermón del monte quizás el más importante del Señor. Ese sermón cambió totalmente y sigue cambiando la cultura de ese tiempo y la cultura de este tiempo. Él lo pronunció en el monte el monte de los Olivos a una gran multitud. Eso está en los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo. En este sermón Jesús enseña sobre varios aspectos de la vida del creyente, incluyendo la confianza en Dios y evitar la ansiedad por las necesidades diarias. En este caso, hablamos de la provisión física, de la provisión material y de la provisión espiritual. Esa provisión solo es posible, lo digo por quinta vez, porque Dios es bueno. Por tanto, no se afanen. ¿Qué significa afanarse? Significa preocuparse antes que las cosas sucedan. Nos afanamos cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros enseñamos en el pasado, predicación pasada, que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a esperar en el Señor. Esperar el tiempo del Señor. No se afanen diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos cubriremos? Material
cuando dice que comemos, qué vamos a beber, cómo nos vamos a cubrir. Hay que entender, cuando esto se escribe, por qué el Señor se los explica de esta manera. La sociedad donde el Señor estuvo, es decir, corporalmente presente, era una sociedad agrícola. La primera, digamos, industria de Israel, lo primero que ellos hacían era la siembra. Trabajaban la ganadería y trabajaban la siembra. Cuando la persona siembra, hay angustia, hay afán, porque la persona no sabe si esa siembra va a prosperar, si esa siembra realmente va a dar el fruto que necesita. Entonces la persona siembra y tiene ansiedad porque va a depender de la lluvia, va a depender de las cosas, es decir, va a depender del Señor. Esperar la cosecha, escribía por aquí, producía mucha ansiedad y ello llevaba al afán. Entonces el Señor enfatiza lo infructuoso que es preocuparse por lo material. ¿Te preocupas? Eso no, porque tú te preocupes, esa semilla no va a germinar. Y porque tú no te preocupes, esa semilla tampoco va a germinar. Esa semilla va a germinar porque Dios es tu proveedor. En su predicación les dice que no deben afanarse porque Dios está en control, porque Él es bueno. Lucas, dice el Señor, Lucas 12:25 dice, ¿quién de ustedes podrá con afanarse añadir un día a su vida? La versión de la Reina Valera dice, añadir un codo a su estatura. ¿Quién podrá con afanarse añadir un día a su vida? Vivir en afán por la casa material, hermano, escúchame, no trae ningún beneficio. No trae ningún beneficio. Por el contrario, afanarnos hace daño a la salud física y hace daño a la salud espiritual. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué no descansamos nosotros en el Señor sabiendo que Dios es bueno? Sabiendo que Él es nuestro proveedor. ¿Tú has tenido alguna necesidad física, material, espiritual? ¿La has tenido? El Señor te ha respondido y te ha ayudado a salir de esa necesidad, de esa angustia que tú tienes. Bueno, repito, su mano no se ha cortado para salvar. Repito, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Ayer tuve una conversación bien interesante con un gran amigo y me retó. Me llamó al botón en algo que he estado trabajando en mi mente y entonces me lo puso como un reto. Y entendí que yo me he estado afanando por muchas cosas y no le he dado a Dios la oportunidad de que cumpla su propósito en mí. He pensado más como persona, como hombre, inclusive me dijo algo que no se me olvida, muchas cosas que has predicado no las has cumplido. Porque predico de un Dios que provee, pero no le doy la oportunidad a Dios para que me provea a mí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas esas cosas. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Nada le es oculto a Dios. Porque Él es tan bueno, Él siempre va a suplir cualquiera sea nuestra necesidad. Cualquiera sea nuestra necesidad real
y que esté dentro de la voluntad de Dios, repito. No para satisfacción personal, egoísta, sino para darle la gloria a Dios. El Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no privará del bien a los que andan en integridad. Y entonces vamos al verso 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ahora, la pregunta que yo me hacía, la pregunta que le hago al pasaje: ¿qué significa el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios, y de esto nos hablaba la hermana Sana cuando habló en el estudio bíblico sobre el cielo, es el lugar donde nosotros estaremos por la eternidad con Cristo. El reino de Dios, Jesús decía: mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es el lugar donde nosotros vamos a estar el día que el Señor nos llame. La venida de Jesús, su venida corporal, fue para manifestar el reino de Dios. Mira lo que dice acá en Mateo, no. Ah, caramba. Ajá. Lucas 4:43. Pero él les dijo, estaba hablando de que Jesús vino a manifestar ese reino. Le dijo: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para eso he sido enviado. Jesús vino a hablarnos sobre ese reino de Dios, a mostrar el reino de Dios se ha acercado porque Jesús está aquí entre nosotros. Luego dice entonces: busca primero el reino de Dios y su justicia. Dice el comentarista: Jesús asegura que Dios, como un Padre bondadoso, proveerá todo lo necesario si ponemos a Dios y su reino como prioridad en nuestras vidas. Es una invitación a confiar completamente en la bondad y la provisión de Dios. El Señor Jesucristo le decía a los que le escuchaban: pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Y el segundo requisito entonces es que Dios provee de todo lo necesario cuando confiamos en Él. Cuando nosotros confiamos en el Señor. El Salmo 34:10 dice: los leones tienen necesidades y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Este salmo también fue escrito por David. Este salmo fue escrito por David cuando él escapó o estaba escapando de Saúl, de la presencia del rey Saúl, quien estaba buscando, como ustedes saben, la vida de David. Y entonces él llegó a una ciudad llamada Gat, y en esa ciudad, para salvarse, se fingió que estaba loco. Dice que se dejó crecer el pelo, se dejaba que la saliva, y escribía cosas en la pared para que la gente pensaba que estaba loco. Él estaba en una situación desesperada en la que dependía completamente de la intervención de Dios para sobrevivir. Sin embargo, cuando escribe este salmo,
Dios no se enfoca en su miedo, sino en la alabanza a Dios por su fidelidad. Y yo lo voy a... Yadira, ven, yo lo voy a cantar. Bueno, yo no, mi esposa. Y ustedes, yo sé que se la saben, entonces me van a acompañar. En este Salmo 34. Búsquenlo ustedes conmigo, Salmo 34. Mira cómo comienza David este salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Así comienza este salmo. Escrito por una persona que estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Y entonces escribe: los leones tienen necesidad y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. El salmista recuerda cómo incluso en momentos de desesperación, Dios siempre ha provisto para sus necesidades y los ha rescatado. Él sabe que Dios es bueno. Él sabe que Dios ha estado con él y que Dios le dijo: tú vas a ser el rey de Israel. Y Dios lo está protegiendo. Sin embargo, él dice: los leones tienen necesidad y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Entonces él establece un contraste entre un león y el hombre que confía en el Señor. El mejor equipo del mundo se llama los Leones del Caracas. Ese es hablando del béisbol profesional allá en Venezuela. Pero el león es un animal fuerte. El león es uno de los grandes depredadores. El león le llaman el rey de la selva. Y a mí me gusta mucho, se lo he dicho en otras veces, ver esos programas de Animal Planet, donde presentan, y cuando hay sequía, y cuando no llueve, y el alimento escasea, los leones tienen hambre. Y entonces se mueven buscando agua y buscando alimento. Con todo y su fortaleza, con todo y la potencia, con todo ser el rey de la selva, tienen hambre. Pero entonces dice: pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué es lo que quiere mostrarnos David? Él quiere mostrar que el verdadero poder y la provisión no vienen de la fuerza física de nosotros o del esfuerzo humano que podamos hacer, sino en buscar todos los días de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. David está diciendo que aquellos que confían en Dios siempre serán provistos de lo que necesitamos. Siempre. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Entonces es un llamado a confiar en la bondad y provisión de Dios, aún en los tiempos difíciles. Este salmo me habló a mí mucho ayer, cuando estaba terminando anoche la predicación. Se los confieso, los terminé el sábado por la noche. Yo no tengo tan buena memoria para terminar el jueves y recordar lo que tengo que decir hoy. No, mi memoria es malísima. Entonces tengo que terminar y pararme tempranito para repasar. Dios proveerá aún en los tiempos más difíciles. No importa la situación que tú estés pasando. No te afanes.
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo dije una vez. Eso no quiere decir, yo voy a esperar en Dios. Entonces yo voy a poner mi hamaca, me voy a acostar con una limonada, amecé mi hamaca, bueno, Señor, aquí estoy esperando tu ayuda. No. Tú tienes que hacer, tú tienes que actuar, pero Dios te va a ayudar. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios es tan bueno. Pongamos toda nuestra confianza en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca nos va a fallar. Nunca. Porque si Dios falla, entonces no es Dios. Entonces Dios nunca nos va a fallar. Así que continuamos con la serie de mensajes. Dios es tan bueno. Demostrado por su provisión diaria, sea ella material, sea ella física, sea ella espiritual. Dios nos bendice con su provisión y su sustento diario. Nos provee de todo lo que necesitamos para vivir, pero nos pide dos cosas: que busquemos su reino y su justicia, y que pongamos toda nuestra confianza en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a repetir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Padre, por tu predicación en esta mañana, por darnos a entender quién eres, nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Gracias, Señor. Gracias porque plena confianza tenemos que cuanto nosotros necesitamos, tú nos los das. Gracias por ser un Dios tan bueno, un Dios tan bondadoso, tan amoroso, tan misericordioso. Un Dios que conoce nuestras necesidades y que a su tiempo las suple. Gracias por darnos el privilegio y la bendición de ser llamados tus hijos. Gracias por Jesucristo, quien nos dio esa posibilidad de ser llamados hijos de Dios, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Padre, que seamos no solamente oidores, voy a repetir, que entendamos que nuestra confianza tiene que estar en ti, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tu nombre oramos y damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.